Perdón, no sé lo que ha pasado otra vez. Es que a veces este ordenador, no sé qué pasa, que se me corta bueno, continúo. De nuevo, hoy tendréis dos enlaces para que quede explicada la justicia universal. Bueno, como os venía diciendo, estos dos tribunales de Nuremberg y de Tokio sirvieron para juzgar los crímenes de guerra. Ahora, recibieron muchísimas críticas, o sea, fue un primer intento de dar cobertura a justicia universal y fue un buen intento, pero fueron dos tribunales cargados de crítica, tuvieron muchísima crítica. ¿Cuál fue el objetivo principal de crítica o por qué se criticaron tanto? Bueno, pues parece que fueron dos tribunales que se establecieron en los cuales solo se juzgaron a los que habían sido perdedores. A los vencidos nadie les juzgó, es decir, se juzgó a los alemanes y se juzgó a los japoneses, pero no hubo juicios contra los americanos o contra los ingleses o contra otros crímenes, contra algunos crímenes de guerra que también habían supuesto auténticas violaciones masivas de los derechos humanos. O sea, digamos que la crítica principal de estos dos tribunales tan conocidos, de los juicios de Nuremberg y de los juicios de Tokio, es que solamente castigaron a aquellos que habían perdido la guerra. Pero bueno, fue un primer intento. Desde entonces, el objetivo principal de este tipo de juzgamientos ha ido cambiando gradualmente. Hoy el derecho penal internacional no solamente tiene previsto inculpar o juzgar o pasar por el rasero los crímenes de guerra, sino también aquellos crímenes que se pueden cometer en tiempos de paz, como por ejemplo el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. La creación de una Corte Penal Internacional es que ya se había previsto, la realidad es que ya se había previsto desde hacía mucho tiempo. Desde el año 1948 se hablaba, en virtud de la Convención de la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ya se hablaba de crear una Corte Penal Internacional que pudiera dar cobertura a estos crímenes que se dan tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Pero hasta el año 1993 no se estableció el primer tribunal de este tipo. Y el primer tribunal de este tipo vino de la mano de una resolución del Consejo de Seguridad. ¿Y por qué digo hasta el 93? Porque los juicios de Nuremberg y los de Tokio, como os digo, fueron establecidos por los vencedores. Entonces no fueron instrumentos completamente neutrales. Aunque es verdad que han sido los embriones de posteriores tribunales. Como antecedentes más conocidos o más sonados de tribunales establecidos previamente a la Corte Penal Internacional, tenemos el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Según la resolución 827 del Consejo de Seguridad, también de la mano del Consejo de Seguridad, la competencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia era perseguir crímenes de lesa humanidad y se restringió a los actos cometidos durante el conflicto. La resolución 955 del Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Penal Internacional de Ruanda un año más tarde, es decir, en el 94, asignándole competencias para perseguir a aquellos que habían sido responsables del horrible genocidio que se había dado en el país y de otros crímenes de lesa humanidad que estaban relacionados con los crímenes. Esta vez ya en el 94, sin que se hiciera ningún tipo de referencia a los conflictos o al conflicto que había tenido lugar o a ningún tipo de conflicto armado. La situación de Yugoslavia fue, estos tribunales se crearon porque cuando en los años 90 ya se pensaba que las situaciones de graves conflictos de genocidio o de conflictos tan graves se habían superado, nos encontramos con que en el año 92 en Ruanda y en el año 92 en Yugoslavia, en sitios muy cercanos y de mucho interés geoestratégico, se estaban produciendo graves violaciones de derechos humanos, o sea, unos genocidios enormes, limpiezas étnicas que estaban acabando con poblaciones enteras, sin que Occidente parece que tuviera sin que la comunidad internacional, no solo Occidente, sin que la comunidad internacional parece que tuviera ningún tipo ni de interés, ni de voluntad, ni de mandato en interrumpir esas situaciones. De hecho, si recordáis la situación de Ruanda, había cascos azules ahí durante la semana que duró el genocidio y no tenían el mandato de intervenir, o sea, tenían la obligación de ser neutrales y no podían utilizar armas, y vieron cómo se producía todo el genocidio sin que ellos pudieran actuar. Yo creo que un poco de esto
el establecimiento, o sea, las grandes potencias se sentaron y se dieron cuenta de que ya no solamente eran necesarias unas normas o una comunidad internacional que ya se había creado, un sistema global de protección que pudiera garantizar unos mínimos, sino que además se necesitaban unos medios de sanción para aquellas personas que estaban ordenando esos genocidios. Y entonces de ahí, bueno, estos dos tribunales, también el de Camboya, el de Timor-Leste, o sea, hay una serie de tribunales que venían a poner un poco fin a esta historia y que venían a señalar ya a criminales de guerra con los dedos. Y mientras que el de, como os decía, mientras que el de Yugoslavia del 93 estaba muy conectado todavía con el conflicto armado, el de que se estableció en Ruanda, el de Ruanda, con sede en Arusha, ese ya sí que no, el de Ruanda con Sena, ese sí que ya no tuvo ningún tipo de conexión ni relación con conflicto armado, sino que se estableció para juzgar cualquier tipo de, o sea, todo el genocidio, quienes habían sido los responsables del genocidio en el país y de crímenes de lesa humanidad, sin que tuviera ya ningún tipo de relación con conflicto armado. Y esto fue un paso. En el año 2002 ve la luz, bueno, tras una serie de debates en los cuales Canadá y, bueno, una serie de sociedad civil y de gobiernos empiezan a hacer presión para la creación y para el desarrollo de una Corte Penal Internacional y se establecen los procedimientos y ya parece que en el año 2002 se lanza el Estatuto de Roma para que se ratifique, que fue ratificado por 99 estados en junio del 2000, esto hablando a junio del 2005, que fue ratificado por 99 estados. Bueno, pues hasta ese momento hay unos grandes debates de cómo se va a hacer. Y lo que sorprende es que Estados Unidos aparece como uno de los grandes ausentes de esas firmas, de esas ratificaciones. Como sabréis, Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma. La competencia de la Corte Penal Internacional ya no queda restringida a los conflictos armados, sino que aplica en cualquier momento. Los crímenes ahí previstos, que son genocidio, crimen de lesa humanidad, los crímenes ahí previstos aplican tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Se ocupa de eso, de crímenes de guerra, genocidio, muchos crímenes de lesa humanidad, con independencia de que haya o de que no haya conflicto armado. El Estatuto de Roma, que es el instrumento que dio origen a la Corte Penal Internacional, se basa en el concepto de responsabilidad de Estado respecto a las violaciones de derechos humanos. Y añade la responsabilidad individual, o sea, está basado en la doctrina de responsabilidad de Estado de proteger los derechos humanos, y añade además la responsabilidad individual de agentes, tanto del Estado como ajenos al Estado, que han participado o contribuido a perpetuar este tipo de violaciones, crímenes de guerra, genocidios o crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, el establecimiento de la Corte Penal Internacional es, y a día de hoy se considera, y en mi opinión lo es, una importante victoria en la lucha contra la humanidad. Es uno de los avances más significativos y más innovadores en la protección de los derechos humanos en el plano internacional, aunque de momento haya quedado recogido en el papel. Son muchas, de todas maneras, las voces críticas que se alzan en contra de la Corte Penal Internacional, porque dicen o se dice que quizás pudiera ser utilizado como un laboratorio de prueba para los estados africanos, puesto que de los casos que ahí se han juzgado, y he mirado, y por aquí tengo la estadística, de los 21 casos que se han puesto, que se han iniciado, solo 9 han llegado a la Corte y de todos los que han llegado a la Corte, todos han sido perpetuados por responsables individuales africanos. Es decir, no ha habido ningún Estado contra el cual se haya iniciado ningún procedimiento que no esté fuera del continente africano. Como os decía el otro día, o como os decía, perdón, en el vídeo anterior, hay diferentes formas de iniciar, un procedimiento ante la Corte Penal Internacional. En primer lugar, se puede iniciar porque el fiscal ha recibido información o ha recibido denuncias y entonces de oficio decide iniciar un procedimiento. Creo que este es el caso de Honduras. El fiscal Ocampo en su momento, aunque ahora ya no está él, ha sido sustituido, decidió iniciar después del 2010 un proceso de investigación
contra el Estado de Honduras para ver qué es lo que estaba pasando con una serie de denuncias de desapariciones que estaba recibiendo. También, otro mecanismo de iniciar un procedimiento ante la Corte Penal Internacional es que el Consejo de Seguridad, respetando los quórums establecidos, decida que tiene que lanzar decida en una resolución que hay que iniciar un procedimiento. Este ha sido el caso de, por ejemplo, Darfur, en Sudán, y de Libia. Da la casualidad que tanto Sudán como Libia son estados que no forman parte de la Corte Penal Internacional. Lo interesante de la justicia universal es que un individuo puede ser juzgado incluso aunque pertenezca a un estado que no forma parte de los estados firmantes, siempre que se encuentre en un estado que sí forma parte Entonces, cualquier estado puede denunciar a cualquier individuo. Entonces, un estado que es parte de la Corte Penal Internacional puede llevar a alguien que ha sido apuntado por la Corte Penal Internacional como responsable ante la Corte o, bueno, pues detenerlo para que comparezca. Y en tercer lugar, se pueden iniciar también de motu propio, o sea, dos casos en los que el propio Estado que forma parte de la Corte Penal Internacional decide poner en conocimiento de la Corte e iniciar un procedimiento contra personas responsables de violar los derechos humanos en su país o en otro país. Y esto ha ocurrido en dos casos, en Kenia, en Costa de Marfil y en República Centroafricana. En República Centroafricana hay dos casos abiertos, pues en el segundo caso. Esto es interesante, sobre todo desde el punto de vista de que hay estados muy grandes, los estados más importantes han decidido no ratificar o no aprobar, no ratificar la Corte Penal Internacional. Es decir, China está fuera, Rusia está fuera, pero sobre todo Estados Unidos, que es un estado importante, está fuera. Y está fuera de la Corte Penal Internacional y además exige que muchos de los estados con los cuales tiene relación firmen un artículo que se llama el artículo 51, o la exclusión del artículo 51, para que los ciudadanos norteamericanos no puedan ser puestos a disposición de la Corte Penal Internacional en caso de que se haya cometido alguno de estos delitos y en caso de encontrarse en territorio de esos países. O sea, Estados Unidos ha hecho firmar a muchos de los países con los cuales tiene relación una cláusula en la cual el Estado, parte de la Corte Penal Internacional, se compromete a no poner a disposición de la Corte Penal Internacional a un ciudadano norteamericano que haya podido cometer alguna de estas crímenes previstos en la Corte Penal Internacional, a saber, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Entonces, aunque es enorme el avance que se hace con el establecimiento de la Corte Penal Internacional, también hay que reconocer o hay que tener en cuenta que, pues que hay grandes estados que están cometiendo importantes violaciones de derechos humanos y que además son amigos de los derechos humanos, que han decidido no formar parte de estas instituciones. Y eso, claro, es un problema. Como os decía, el Estatuto de Roma se firmó el 17 de julio del 98 con 120 votos a favor y 7 en contra. Los que estaban en contra eran China, Estados Unidos, Irak, Israel, Qatar, Yemen y 21 abstenciones. Se firmó por 139 estados, alguno más se ha sumado y ha sido ratificado por 99 estados. A junio del 2005, os digo que alguno más lo ha ratificado, aunque inicialmente se ratificaron estos. Entró en vigor en julio del 2002. La elección de los 18 magistrados se hace por la Corte de la Asamblea de los Estados Parte. La elección del fiscal de la Corte, que hasta el momento ha habido dos, Luis Martín Ocampo, y la fiscal de Gambia, Fatua Bensouda, se hace por la Asamblea de los Estados Parte. Esto es un poco las normas de institución de la Corte Penal Internacional. Está compuesta por una presidencia que se renueva en termas de 3 de los 18, o sea, los 18 jueces se van renovando en periodos de 3 años en ternas, por unas divisiones judiciales que tienen, la que forman parte de los 18 jueces, por el fiscal general, que recibe instrucciones directas de los jueces o también, como os decía, de la Asamblea de los Estados Partes, y por un registro administrativo. Además, la división judicial está formada por dos divisiones. Por la Cámara
por la división de audiencia y por la división de apelaciones. ¿Sí? Esos 3 elementos. Seguimos avanzando. La Corte, en sus acuerdos, firmó, la Corte, el concepto y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional firmó o fijó en su Estatuto de Roma una serie de objetivos. ¿Por qué y para qué se creó la Corte Penal Internacional? Pues hay una serie de razones por las cuales se creó que tienen de mucha importancia. En primer lugar, para poner fin a la impunidad. También para ayudar a poner fin a la impunidad. Porque, como os decía, al final los responsables de que se dé cumplimiento a los derechos humanos y se pongan fin un poco a los conflictos son los estados. Pero no todos los estados están por la labor de dar cobertura a este tipo de cosas. Entonces, es fundamental que haya instrumentos, mecanismos como la Corte Penal Internacional que puedan hacer a aquellos que se les puede pasar por la cabeza que puedan llegar a tener el derecho a cometer este tipo de atrocidades, que va a haber un Tribunal Penal Internacional para el cual no va a pasar desapercibido y que eso va a tener una serie de consecuencias. Entonces, de alguna manera, puede ayudar a poner fin a la impunidad. Sirve también para ayudar a poner fin a los conflictos, porque como elemento sancionador también crea ese efecto psicológico. También, como ejemplificante, para disuadir a futuros autores de futuros delitos de esta calibre o de esta índole. Y también para asumir la jurisdicción cuando los órganos nacionales de justicia penal no pueden o no quieren actuar, y también para subsanar posibles carencias de tribunales especiales. Porque, como os he dicho a lo largo de todo el curso, todos estos órganos internacionales siempre actúan de manera subsidiaria. Es decir, tiene que haber primero, así como en las Naciones Unidas, también se decía que tiene que haber primero un tribunal internacional, un tribunal nacional que se haya intentado hacer cargo de la violación. En caso en este tipo de casos, también se exige que en el estado en el cual se clama el responsable ha cometido el genocidio, el crimen de guerra o el crimen de lesa humanidad, pues en ese estado se hayan activado unos tribunales o se haya activado la justicia penal para reparar o para sancionar. Solo en caso de que el Estado, la institución de la justicia nacional criminal, no tenga la capacidad de dar cobertura a esta demanda o a este proceso, o en caso de que el Estado no quiera iniciarlo por alguna razón, habrá que demostrarlo, habrá que probarlo, entonces ahí se activará la Cámara de Preadmisiones y solo en este caso tendría jurisdicción la Corte Penal Internacional, es decir, es una corte, como todos los organismos internacionales, es una corte que actúa de manera subsidiaria. También lo fue en el caso de la ex Yugoslavia y también en el caso de Ruanda. ¿Cuál es su jurisdicción? Pues la jurisdicción de la Corte Penal Internacional se define en función de 3 elementos. 3 elementos van a ser los que van a definir la Corte Penal Internacional. En primer lugar, la materia, en segundo lugar, el sujeto y en tercer lugar, el tiempo. Y yo añadiría un cuarto también, el territorio. La materia, en el artículo 5, va a decir que la competencia o que la Corte Penal Internacional va a poder iniciar procedimientos en el caso de que se den o va a tener competencia sobre genocidio, entendiendo como genocidio, ya os voy a leer, sobre genocidio, sobre crímenes de lesa humanidad y sobre crímenes de guerra. Y os digo, se entiende por genocidio cuando se cometen actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. El caso de Yugoslavia fue hubo una limpieza étnica. También el caso de Ruanda. También mucho de lo que se ha habido en Sudán. Es decir, hay muchos casos de genocidio. Y crímenes de lesa humanidad son los crímenes cometidos, y leo literalmente, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Se incluyen, dentro de los mismos, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, traslado forzoso de la población, encarcelación, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzada, esterilización forzada, otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, desaparición forzosa de personas, apartheid,
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de un grupo. Esto es lo que se entiende, pero esto es una lista, no es taxativa, o sea, aquí caben otros muchos. Esta es una propuesta. ¿Por qué se hace tanta incidencia en crímenes de naturaleza sexual o crímenes de género? Bueno, pues porque las mujeres tradicionalmente han sido utilizadas como instrumentos de guerra. Entonces, bien como esclavas sexuales para dar cobertura a las necesidades, para dar cobertura a las necesidades sexuales de los guerrilleros, han sido utilizadas también a veces para embarazarlas, y ahí se habla de embarazos forzosos, para intentar exterminar con estos embarazos la sangre que portan de una etnia, intentar exterminar esa etnia dando a luz a hijos que van alcanzando puridad de la nueva etnia. Por eso se habla tanto de crímenes de lesa humanidad, y son crímenes de muchísima crueldad, porque no solamente atentan contra la dignidad y la humanidad de la mujer, sino que además van en contra de la supervivencia de una etnia. Es una cosa muy grave. Entonces, por razón de la materia, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El sujeto, la persona natural que cometa un crimen que forma parte de los considerados o que son competencia de la Corte, será responsable individualmente, es decir, responderá individualmente, no vale el respaldo de un Estado, de una institución, de una organización, y esto también es en referencia a los crímenes que se cometieron durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que muchos de los funcionarios salían diciendo, esta es la razón de este artículo aquí, o por lo que se pone razón del sujeto, es que yo recibí órdenes y no entendía lo que significaba. Bueno, no hay órdenes que deban obediencia debida cuando las órdenes están relacionadas con la comisión de delitos que son parte de los establecidos o previstos en el Estatuto de Roma. Entonces, toda la persona natural que cometa un crimen de los contemplados en la Corte Penal Internacional tendrá responsabilidad individual por sí solo de lo que pueda ocurrir. Eso sí, si el crimen se ha cometido por una sola persona o a través de otro, o lo ha ordenado, o lo propone, o lo induce, o es cómplice, o lo encubre, o colabora de alguna manera en la comisión del crimen, todo ello hará que la persona responda individualmente por la comisión de ese delito. Entonces, en razón del sujeto, la Corte tendrá competencia por la materia, por el sujeto y por el tiempo. La Corte, y esto sí que es muy importante, y esto es además en respeto de uno de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional tendrá competencia única y exclusivamente en relación a aquellos crímenes que se han cometido posteriormente al año 2002, posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto, en el territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado parte en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? O sea, la competencia será en el territorio de un Estado parte cuando estos delitos se han cometido en un Estado parte o se han cometido por nacionales de un Estado parte en cualquier región del mundo. Es decir, si Sudán o un ciudadano sudanés está cometiendo genocidio en un país como Sudán Sur, que es parte de la Corte Penal Internacional, esa persona podrá ser juzgada por crímenes de guerra. ¿Sí? Y también tendrá competencia la Corte Penal Internacional en razón del territorio, por cualquier delito, como os digo, cometido en el territorio de un país que ha ratificado el Estatuto de Roma. O sea, si, como os decía, un ciudadano comete un genocidio en un país, aunque ese ciudadano sea de un país que no es parte de la Corte Penal Internacional, podrá ser juzgado. Y luego, si un nacional de un Estado que es parte comete cualquiera de los crímenes previstos en la Corte Penal Internacional en cualquier otro país, también podrá ser juzgado por la Corte Penal Internacional. ¿Quién puede iniciar? ¿Quién tiene la competencia para iniciar? ¿Quién puede remitir casos a la Corte? Es lo que os explicaba. Un Estado parte, por lo previsto en el artículo 14, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto según lo previsto en el artículo 13b,
Os voy dando los artículos para que vosotros los podáis leer y consultar en caso de que os den curiosidad, porque además es que creo que es muy curioso que tengáis la normativa para que podáis leerla con más profundidad, porque a mí es que ni siquiera me va a dar tiempo a meterme hoy en justicia transicional. Bueno, como os decía, un Estado parte, el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas y el fiscal de la Corte. Este podrá iniciar de oficio las investigaciones siempre que se base en informaciones fidedignas que haya recibido bien de los estados, bien de ONGs, bien de víctimas, de cualquier otra fuente, de quien sea. O también lo podrá iniciar de motu propio. De motu propio, investigaciones de oficio, de motu propio quiero decir que es lo mismo, es siempre basado en pruebas reales, ¿no? En pruebas que haya ido recibiendo. Como os digo, el caso de Honduras recibió muchísimos testimonios, muchísimas llamadas, tanto de la sociedad civil como de víctimas. Y fue la razón por la cual Ocampo decidió iniciar. Como os digo, ha habido dos fiscales en la Corte Penal Internacional. El fiscal Ocampo, que era de origen latinoamericano, y ahora la fiscal de origen de Gambia, que es Bensouda. ¿Sí? Estos dos han sido los fiscales, claro, porque la Corte está activa desde hace 14 años, 15 años. O sea, es un organismo muy joven que poco a poco va cogiendo andadura. La relación entre la Corte Penal Internacional y otros tribunales. Pues como os decía, es una relación de subsidiariedad. Hablábamos que la Corte Penal Internacional y los tribunales nacionales van a tener siempre toda la competencia en todos los casos pertinentes y siempre actuará la Corte Penal Internacional con arreglo al principio de subsidiariedad o al principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional solamente podrá intervenir, solamente podrá actuar en casos que le lleguen, bien sea pues eso, por razón de la materia del sujeto territorial, da igual la competencia por la cual le lleguen, solamente podrá actuar en caso de que ya previamente se haya resuelto que la Corte Nacional no tiene capacidad o no tiene la decisión o la idea de intervenir para juzgar ese genocidio, ese crimen de guerra o ese crimen de lesa humanidad que se sabe fehacientemente que se ha cometido, o de iniciar investigaciones al menos. ¿Qué relación tiene la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia? Como os decía, la Corte Internacional de Justicia se ocupa exclusivamente de las diferencias o de los desacuerdos que van surgiendo entre los diferentes estados de la comunidad internacional, de toda la comunidad internacional, porque es un órgano de las Naciones Unidas, a disposición del sistema de protección global, y no tiene competencia para juzgar o para entrar a valorar crímenes cometidos por individuos. Como os decía, la Corte Internacional de Justicia se dedica a resolver problemas administrativos, comerciales, de fronteras, territoriales, de seguridad, pero hasta el momento son muy poquitos los casos. Ha habido, se han remitido, pero hasta el momento no se ha remitido ninguno, no se ha iniciado ningún procedimiento de casos de violaciones de derechos humanos por estados, porque todos los estados tienen miedo de que eso pudiera suponer una violación a la soberanía. Y como os decía, la soberanía todavía sigue siendo un concepto muy valorado por los estados y muy respetado. Y luego, ¿cuál es la relación entre la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales especiales? Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, que sigue activo, o el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, que también sigue activo. Pues estos tribunales están sujetos a límites de tiempo y a límites de lugar. Límites de tiempo y a límites de lugar. Es decir, el Tribunal de Ruanda va a tener los crímenes que va a juzgar van a estar limitados a aquellos que se cometieron durante lo que consideran el tiempo que se dio el genocidio y están circunscritos al territorio en el cual se cometió. De la misma manera, el Tribunal Penal de Yugoslavia está circunscrito y está simplemente relacionado con aquellos crímenes que se cometieron en Yugoslavia y que tuvieron lugar durante el periodo que se ha previsto en la resolución que creó este tribunal. Sin embargo, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción universal y es una corte permanente, no es temporal, no se va a disolver cuando se haya juzgado un caso concreto, mientras que la de Ruanda y la de Yugoslavia, además de que se circunscriben a un periodo concreto para unas personas concretas, tienen una duración en el tiempo determinada. Entonces, el hecho de que la Corte Penal Internacional tenga una permanencia en el tiempo
permite que se pueda actuar con mayor coherencia, permite que los casos que se van dilucidando, pues bueno, eso, con mayor coherencia. Hay una serie de privilegios e inmunidades relacionados con la Corte. ¿Cuáles son? Bueno, pues según el Estatuto de Roma, la Corte tendrá en el territorio de cada Estado parte los privilegios y las inmunidades que sean necesarias para poder dar cumplimiento a sus funciones. Es decir, un funcionario que se traslada a Kenia para investigar los crímenes que se cometieron durante la violencia electoral del año 2007 o durante ese periodo, pues va a gozar de inmunidad, va a tener inmunidad para poder desarrollar o para poder, para poder desarrollar de una manera eficaz las funciones que le han sido encomendadas. Este acuerdo de privilegios e inmunidades relacionado con la Corte Penal Internacional se concluyó al mismo momento que se adoptó el estatuto y lo que permite es dar protección y una serie de garantía, sobre todo a personal de la Corte, a abogados, a víctimas y, muy importante, a las víctimas y a los testigos que se van a trasladar a la Haya durante el periodo de la investigación, o a personal de la Corte que se va a trasladar al terreno para dar cobertura a lo que ocurrió. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es muy interesante. Aunque al ratificar el estatuto, los Estados partes no están obligados a ratificar también este acuerdo de privilegios e inmunidades, lo cierto es que la mayoría de los estados que consienten o ratifican el Estatuto de Roma suelen también consentir participar en este acuerdo de privilegios e inmunidades tan importante, tan fundamental. ¿Cuáles son los retos abiertos para la Corte Penal Internacional? Bueno, pues a día de hoy, como os decía, la casuística está aquí. Y de los 21 casos que se han abierto, probablemente, bueno, un poco más de 21, 23 me parece. De los 23 que se han abierto, tan solo 9, 10 han llegado a la Corte, eso ya dice algo. 4 de ellos han sido iniciados por el fiscal. 2 de ellos han sido iniciados por Estados miembros, que han sido, por el Consejo de Seguridad, y contra 2 estados que no eran miembros, que son Darfur y Libia, y 2 lo han hecho por investigación propia del fiscal, que los ha iniciado por motu propio, que han sido 3. O sea, 4 por el fiscal, 4 por el fiscal, 2 por el Consejo de Seguridad, 4 por Estados miembros que han hecho llegar al fiscal 4 de los casos que se han iniciado, Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Mali, han sido decidido, o sea, el propio Estado ha decidido iniciar investigaciones, o sea, y entonces han sido los propios Estados los que de motu propio se han dirigido al fiscal para que se inicien acciones contra los responsables de cometer genocidios o crímenes de guerra o de lesa humanidad en sus territorios. 2 han sido iniciados por el Consejo de Seguridad, que han sido Darfur y Libia, que son 2 estados no miembros, y otros 3 han sido iniciados por investigaciones o por sospechas del fiscal general, que han sido Kenia, Costa de Marfil y el segundo caso en República Centroafricana. A día de hoy hay exámenes preliminares e investigaciones, como os decía, en Afganistán, Colombia, Nigeria, Georgia, Guinea, Honduras, Irak y Ucrania. Si se llegara a abrir alguno de estos que se nombra, se rompería con la maldición o el hecho de que, de momento, todos los procesos que se han abierto lo han sido en la Corte Penal Internacional, porque es precisamente uno de los elementos que dan cierta falta de credibilidad a esta institución. ¿Qué retos tiene? Pues la falta de consenso con el Estatuto de Roma es uno de los retos más graves a superar, y sobre todo la falta de apoyo por parte de un Estado tan importante como los Estados Unidos, ¿no? Porque los Estados Unidos, como os decía, hace acuerdos bilaterales con los Estados parte en los que se exime a los ciudadanos de Estados Unidos de la competencia de la Corte Penal Internacional, la exclusión del artículo 51, como os decía. Entonces, esto es muy grave y esto es uno de los retos con los cuales se está trabajando la Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional trata de superar, trata de modificar para conseguir que los Estados Unidos, en primer lugar, quiten este veto y, en segundo lugar, se incorporen a formar parte de la institución. Otro de los retos que le queda por afrontar es la presencia de criminales inculpados en territorios de estados que no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional
o sea, crímenes inculpados en el territorio, criminales que están inculpados y que se encuentran en territorios de estados que no han ratificado el estatuto, como podía ser, bueno, pues, por ejemplo, Olsamar de Sudán, cuando se le estaba inculpado como por crímenes de guerra y bueno, pues lo que hacía era refugiarse en estados amigos, como por ejemplo Libia, que no habían ratificado. También otro de los retos es que estados que han ratificado decidan cooperar, porque por ejemplo en Etiopía está la Corte Africana, ¿no? La Corte Africana. Pues cuando había reuniones y el dirigente de Sudán acudía, Etiopía sí es un estado firmante y a veces el propio dirigente estuvo en Kenia y sí es un estado firmante también y no se le dirigió, no se le remitió a la Corte Penal Internacional, o cuando acudía pues, a las reuniones de la Unión Africana, pues tampoco Etiopía se hacía responsable de esto. Entonces, el primer reto es el trabajo con Estados Unidos y que precisamente lime estos acuerdos bilaterales, como os decía. El segundo es que los estados, que los criminales de guerra, o sea, la presencia de criminales de guerra en estados que no son parte de la Corte, entonces que nada se puede hacer o que aun siendo parte de la Corte, no terminan de cooperar de una manera efectiva o eficiente que sería necesaria. Luego, lo que significa exactamente crímenes de lesa humanidad que se han cometido en tiempos de paz, qué alcance tiene, se está trabajando en conceptos para delimitar de una manera muy clara estos conceptos y que no se puedan pues, generar confusiones porque son, pues eso, de muchísima importancia. Tampoco se tiene clara o es un reto cuál es la función del Consejo de Seguridad, hasta qué punto el Consejo de Seguridad puede estar emitiendo resoluciones pues porque el Consejo de Seguridad, como explicamos cuando hablábamos del sistema de protección global, está muy politizado, entonces el darle la posibilidad de enviar casos a la Corte Penal Internacional puede suponer, bueno, tendría que contar con la unanimidad, pero puede suponer que algunos casos, pues bueno, pues que estén politizados en la forma de que se decida iniciar contra algunos criminales de guerra, mientras que se decida eximir a otros, o que haya falta de consenso y que de esta forma, pues algunos estados que a lo mejor tienen menos interés geoestratégico, sea más fácil conseguir el acuerdo, siendo que criminales de guerra, no importa de dónde sea del estado, pues todos deberían ser juzgados. Entonces, las relaciones con el Consejo de Seguridad son un reto que se está puliendo en la Corte Penal Internacional. Y luego, la fragilidad de lo que significa el principio de complementariedad, que significa que un Estado no tiene medios, qué significa exactamente, cómo se puede determinar, cómo la Corte Penal Internacional puede decidir o puede determinar que un Estado no tiene medios o no está dispuesto a entablar una acción judicial o no tiene interés o los criminales de guerra van a ser juzgados por nacionales de un país y van a ser sanciones injustas o que no se van a o por el hecho mismo de que los vencedores han sido pues que los vencedores de guerra han sido los responsables, cómo se puede dirimir, o sea, cómo se puede trabajar con eso. Pues cómo se puede saber que un Estado no está tomando parte directa o no está tomando... Esto es difícil y entonces pues eso es una cosa que hay que trabajar y que es uno de los retos, pues en relación con Estados Unidos, como os decía, criminales inculpados en territorio de Estado que no ha ratificado o territorios que han ratificado pero no quieren cooperar, cuál es la definición de crímenes de lesa humanidad estrictamente en tiempos de paz, la relación con el Consejo de Seguridad y la fragilidad del principio de complementariedad. Y ya para acabar, al ratificar un estatuto el Estado asume 3 obligaciones y os las quiero decir ya rapidita porque con esto ya pasamos la hora y la justicia transicional yo creo que la vamos a dejar, os voy a enviar documentos porque no nos va a dar tiempo. Una obligación derivada del carácter de complementariedad, porque la Corte Penal Internacional solamente va a poder actuar cuando los Estados sean incapaces de hacerlo, como digo, no estén dispuestos, entonces los Estados deben promulgar y aplicar leyes nacionales que garanticen que estos delitos estén muy bien tipificados, claramente tipificados en la legislación nacional, independientemente de donde sean cometidos, quién los cometa o quiénes sean las víctimas. En segundo lugar, hay una obligación de cooperar plenamente. Según el artículo 86, los Estados cooperarán plenamente en la investigación, en el enjuiciamiento de crímenes que están dentro de su competencia, entonces deben permitir al fiscal y a la defensa que realicen las investigaciones que sean necesarias en sus territorios para poder determinar
quién está y quién no está implicado, y también deberían cooperar en la ejecución de las sentencias. Y en tercer lugar, habría que ratificar el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para que pueda funcionar de una forma independiente e incondicional. 3 obligaciones asume el Estado una vez que entra a ratificar el Estatuto de Roma. Como os digo, esta complementariedad, la cooperación plena tanto en investigaciones como en ejecución de sentencia en caso de que llegue, y la ratificación de este acuerdo de inmunidades. Las deficiencias más frecuentes que hay en los proyectos de legislación nacional en cuanto a la cooperación con este tipo de crímenes son, pues, definición imprecisa de los delitos, hay principios insatisfactorios de responsabilidad penal y de defensa, no se prevé la competencia universal, hay mucho control político sobre los principios de enjuiciamiento, etc. Y bueno, yo creo que con esto dejo más o menos cubierta la Corte Penal Internacional. Como os decía, cualquier duda que os pueda plantear, Eva está aún, mi usuario de Skype. Ahí estoy todas las tardes, lo que es la mañana para vosotros. ¿Que no podéis? Un mail para fijar una hora de Skype o para que os conteste por mail la duda. La semana que viene o a lo largo de la semana os hago llegar el examen. Para la clase siguiente hablaremos de actores, otros actores aparte del Estado y las organizaciones regionales y nacionales. Muchas gracias por dedicarme esta hora partida, porque esta clase va a 2 partes. Un beso fuerte